Estimada Jamie Cardoso, muy buenos días. Te agradezco por haber aceptado esta invitación a este espacio, a podcast educativos con expertos. Espero que este espacio y que esta charla sea de tu agrado y lo más importante, que las personas que nos vayan a ver se lleven como todo ese conocimiento y esa experiencia que tú tienes en cuanto a la corrección de estilo en textos educativos, puntualmente en la tesis. Muy buenos días, Jamie. Buenos días, Jair. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Espero que toda la gente que nos vea, pues realmente se lleve una nueva idea sobre la tesis, que es un tema bastante común y sobre el que hay también muchos mitos. Entonces, espero que esta conversación sirva para reflexionar un poco sobre todo lo que hay alrededor de los trabajos académicos. Gracias por la invitación. Claro que sí, con mucho gusto y no, nuevamente gracias a ti por aceptar mi invitación. Para empezar, y primero que todo, Jamie, por favor, cuéntanos quién eres tú, cuál es tu profesión, tu ocupación, un poquito de tu experiencia académica y de tu trayectoria laboral. Bueno, yo soy literata, me gradué de la Universidad Autónoma de Colombia. Empecé a trabajar como correctora de estilo en la revista Sinestesia, que es una revista de la universidad. Allí estuve alrededor de 2 años editando y empecé a familiarizarme mucho con la corrección. Luego, afortunadamente, salté a una editorial independiente que se llama Taller de Edición Roca. Allí pues fortalecí mucho mis conocimientos sobre el tema, con textos literarios sobre todo. Y en el último año logré hacer parte de una empresa que trabajaba con textos académicos. De allí pues mi experiencia y mi interés por el tema de la corrección de textos académicos. También pues he hecho algunos cursos de gestión editorial, diplomados sobre el libro y la lectura. Es como todo lo que hace parte de la industria editorial, es mi interés en este momento. Y a partir de ahí pues he ido formando ya una experiencia importante en lo que se refiere a la corrección tanto de textos académicos como de textos literarios. ¿Por qué te interesó esta parte literaria? ¿Por qué te interesa a ti la parte de corrección de estilo, la lectura, la literatura? Bueno, lo de la corrección de estilo pues empezó en la revista. Realmente ahí me di cuenta de que tenía como habilidad para descubrir los errores fácilmente y empecé a sentirme bien haciendo esa tarea porque realmente el corrector es un ayudante más que todo del escritor que siempre va a necesitar unos ojos nuevos que le ayuden a ver su texto de manera objetiva, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente de ahí empezó mi interés por la corrección y es un trabajo que con el día a día se va perfeccionando muchísimo. A medida que tú vas corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo, aprendes más trucos, aprendes a afinar más la mirada, aprendes a hablar con los autores, que es algo muy importante en la corrección, a tratar con ellos, porque no todos son iguales, no todos son igual de abiertos para recibir las sugerencias. Entonces, sí, es un trabajo duro que desgasta bastante los ojos, la cabeza también, pero que deja mucha satisfacción porque en realidad cuando tú ayudas a otra persona que no tiene tiempo, que no tiene la habilidad para ver sus propios errores, pues sientes que vale mucho el conocimiento que tú tienes y que realmente le estás aportando a otros e incluso a la academia misma con la realización de una corrección de estilo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ya, digamos, podemos decir que ya entramos en materia un poquito sobre este concepto, sobre este tema de la corrección de estilo y es muy importante. En verdad, esto es como esto es una tarea, esto es un oficio, una profesión en algunos otros países y que se necesita diariamente. Y pues las personas que realizamos este tipo de tareas realmente le aportamos bastante a las personas que estén en un contexto académico, editorial o empresarial. Ya para entrar en materia con este segundo capítulo respecto a la importancia que tienen los textos académicos y la tesis, Jamie, por favor,
¿En qué consiste la corrección de textos académicos? ¿Por qué es importante este tipo de corrección de textos? Bueno, la corrección de textos académicos consiste principalmente en revisar el estilo y en aplicar las normas que exigen al estudiante en cada caso. Pueden ser normas APA, pueden ser ICONTEC, ISO, e incluso puede ser que la universidad tenga un formato en específico y que el corrector tenga que ceñirse a él para dejar el texto perfecto. Yo diría también que es una corrección muy cuidadosa porque al ser académico el texto está inmerso pues en una especialidad, digamos si es la disciplina del derecho, si es en ingeniería, por ejemplo. El corrector tiene que estar muy atento a los términos. Hay que ser muy cuidadoso con eso y hay que convertirse casi en un investigador, ¿no? Porque a veces uno como corrector de estos textos encuentra términos que le parece que son un error, que nunca ha visto antes. Y resulta que como es una disciplina con unos términos específicos, con unas especialidades que tal vez el corrector no conoce, pues en efecto son palabras que se admiten. De modo que sí es una corrección difícil, pero que con el paso del tiempo pues uno se va familiarizando bastante con el estilo del texto, de acuerdo con la carrera, con los términos, de modo que pues se va puliendo mucho más ese tipo de corrección. También pues digamos que en términos básicos es revisar la sintaxis y la ortografía del texto para que quede bien cuando pase a un lector. Ese lector será un docente, será el tutor, será el jurado de la tesis y en la medida en que el texto se corrige bien, cuando ese lector lo recibe, solamente se va a enfocar, digamos, en el aspecto del contenido, en la propuesta del estudiante. Así que, pues, la gran ventaja de corregir el texto antes de entregarlo es que precisamente el tutor no te va a dejar tantas correcciones, no vas a tener que hacer después tanto trabajo para dejar el texto bien pulido, sino solamente va a ser un asunto de contenido porque ya la ortografía está bien, la sintaxis está bien, la coherencia en general, lo que busca el corrector es que quede coherente, con buena cohesión. Y pues también es importante porque un tesista por lo general no tiene tanto tiempo para darle varias lecturas a su texto. También puede ser que no esté tan familiarizado con la escritura. Si es un ingeniero u otra persona de una disciplina de este tipo, pues no está escribiendo constantemente, de manera que lo importante del corrector es que encuentre esos errores que puede haber cometido, las redundancias, los vacíos, las palabras o las frases que no se entiendan, para que le ayude justamente a pulir su idea. Digamos, de textos académicos se refiere o hay alguna diferencia si hablamos de una persona de pregrado o si ya va a ser un posgrado o una maestría o un doctorado. O digamos lo que se habla de una corrección de estilo para todo este tipo de personas y es similar, o sea, no hay alguna diferencia. Bueno, digamos que la única diferencia que hay es que en cuanto aumenta el nivel del estudiante, el corrector tiene que ir con más cuidado, porque si se trata de una tesis doctoral, por lo general el estudiante que va a ser doctor no le gusta mucho que un corrector le corrija tanto una frase o que haga cambios así muy abruptos porque pues ellos han trabajado muchísimo en su tesis y son personas ya con mucha más experiencia en investigación, de manera que hay que ir con sumo cuidado a corregir ese tipo de tesis. Por lo general se recomienda como establecer un contacto estrecho con esos autores para saber si uno como corrector si está en lo correcto, si está entendiendo el texto y para hacer pues las correcciones que sean pertinentes y no arruinar de pronto su trabajo tan exhaustivo al corregir una frase de una mala manera. Con las maestrías, con las tesis de maestría, pues son bastante similares a las de pregrado, digamos que no hay tanta diferencia ahí. Y eso sería básicamente las de doctorado, sí exigen más cautela del corrector. Pues digamos, concluyendo esta pregunta, más que todo se encuentra como un poquito más de errores o de darle orientación a las personas de pregrado, ¿sí? Correcto, sí. Por lo general, pues claro, es la primera investigación que hacen, es la primera vez que escriben un texto tan largo.
que generalmente la gente de pregrado dura un año o a veces más escribiendo su tesis y, y lo que pasa mucho es que la abandonan, ¿no? En algún punto del proceso la gente abandona y después retoma, entonces los textos suelen estar llenos de partes, de repeticiones, o si es una tesis hecha por dos personas, el trabajo es más duro porque tienes que tratar de unificar el estilo, ¿no? Y dos Pues, personas escriben totalmente diferente, entonces sí, las tesis de pregrado suelen tener muchos más errores, exacto. ¿qué tipo de textos o documentos se pueden clasificar como textos académicos? Ya mencionaste uno que pues es la tesis, pero ¿qué otros textos se pueden clasificar? Bueno, los textos académicos diría yo que son los que nacen en el seno de la academia, ¿no? De manera que pueden ser artículos, reseñas, informes de investigación, las mismas tesis, análisis, por ejemplo, cuando se trata de las carreras de derecho, análisis de las sentencias, son bastante comunes que los manden a corregir, precisamente porque no hay mucho tiempo, así que los estudiantes de derecho tienen que hacer bastantes análisis de ese tipo y todo texto que sea escrito para entregar a un docente y para analizarlo en un entorno académico, se diría que es un texto de este tipo. O enfoquémonos principalmente en el tema o en el texto de la tesis. En tus palabras, ¿qué es una tesis? ¿Para qué sirve o por qué es necesario realizar una tesis? Bueno, una tesis es más que todo una propuesta que uno desarrolla pues a través de un proceso de investigación en el que por lo general hay hipótesis, se detecta un problema o un vacío del conocimiento, como le llaman, y a partir de ahí se empieza a trabajar para solucionarlo, de manera que la tesis termina convirtiéndose como en una propuesta de que eh, invita o que genera una solución a un cuestionamiento que le interesa al tesista. Las tesis son útiles, no solamente para graduarse, que es como el asunto clave que todo el mundo cree que la tesis es solamente un requisito más para graduarse y que eso es para lo único que sirve, sino primero que todo para especializarse en un tema. Cuando tú escoges un tema de tesis, tienes que pasar mucho tiempo leyendo sobre ese tema, hablando con otras personas sobre ese tema, eh, viendo todo tipo de documentos o de materiales sobre ese tema. Entonces es una oportunidad sobre todo para empezar a especializarse y, por qué no, más adelante volverse un experto en ello. ¿Sí? Entonces, digamos que esa es una de las formas en que la podemos ver, más allá de que sea un requisito para graduarse. También la tesis se convierte en un proyecto que puede generar una solución a un problema que le esté afectando a un grupo de personas. Por ejemplo, muchas tesis se enfocan en problemas que surgen en las empresas, digamos con el tema de la salud laboral. Ahora pueden estar apareciendo muchas tesis sobre el teletrabajo, cómo Mm, este tema, si no se regula bien, puede generar problemas de salud en las personas, de manera que la tesis también es un aporte a una comunidad o a un grupo de personas que esté pasando por una situación difícil. Y gracias a que un tesista se interesó en ello y se puso a estudiar el tema con juicio y llegó a una solución o a un procedimiento que puede ser aplicado por la empresa, pues se soluciona de una forma efectiva el asunto que se esté estudiando. Y pues en resumen, también la tesis es un aporte al campo de conocimiento en el que está inscrita, ¿no? Por ejemplo, si es una tesis de ciencias humanas, por lo general la tesis se va a convertir pues en un referente para otra persona que en el futuro quiera investigar sobre ese tema y se pregunte, bueno, ¿qué se ha hecho en Colombia sobre este tema? ¿A qué conclusiones se ha llegado sobre ello? ¿Qué problemas se han detectado? ¿Cuáles son las ventajas o las desventajas de pronto de estudiar ese asunto, ¿no? Entonces, cuando uno hace una tesis, lo que tiene que pensar no es solamente en que, bueno, la voy a hacer y me voy a graduar y todo va a estar bien, sino que más adelante otras personas de verdad pueden aprovechar ese conocimiento y ese empeño que yo le puse a ese texto y a esa investigación para continuar trabajando en ese campo y continuar aportando pues a la comunidad, que básicamente
de eso se trata, no solamente de hacer algo por uno y para uno graduarse, sino por los demás. aportarle, como tú dices, ideas, conocimiento y experiencia para que pronto en un futuro otras personas retomen eso y lo puedan potencializar o simplemente tomen base de eso y construyan un nuevo proyecto. Una pregunta, por lo general, ¿cuánto tiempo se puede demorar un estudiante en realizar una buena tesis de un estudiante de pregrado? Pues bueno, yo creo que eso depende de muchos factores, ¿no? De, por ejemplo, de la metodología que elijas, porque si vas a hacer entrevistas y encuestas, pues eso toma un tiempo para pedir los permisos, para analizar lo que te han contado otras personas. Eh, sí, depende de muchos factores, pero uf, yo diría que unos 1 año y medio, 2 años. Lo que pasa es que es importante una cosa en ese sentido y es que pues lo que yo creo es que hay un error en las universidades y es que el tema de la investigación, las materias de seminario de investigación, proyecto de investigación, siempre llegan muy abajo, muy detrás. O sea, son en los últimos años ya cuando uno está con el afán de irse, ¿no? Ujú. Entonces la gente lo asume como, ay, no, no tengo tiempo, es mucha presión y terminan haciendo las tesis o después de que acaban materias sin la concentración suficiente, sin la motivación suficiente, sin el acompañamiento permanente de un profesor a veces. Entonces eso afecta bastante el resultado, porque la tesis se prolonga y se prolonga y se prolonga y la gente pues le termina entregando como lo que pudo hacer para graduarse. Entonces ahí sí, lo mejor siempre sería que esas materias se empezaran a ver antes, a la mitad de la carrera al menos, que de verdad le den al estudiante un conocimiento valioso sobre qué es investigar y que en ese sentido uno de verdad, cuando va a empezar la tesis, ya tenga claro qué es lo que hace un investigador. De modo que sea solo ponerlo en práctica y no empezar investigando qué es el marco teórico, qué es el marco metodológico, cómo se plantea el enfoque metodológico de la tesis y porque ahí se acumula mucho más el trabajo y realmente la tesis no fluye bien cuando se hace de esa manera. O sea, digamos, en otras palabras, ¿tú piensas que las universidades también presentan algún tipo de falla al comienzo de como de su estructura de pensum para que las personas o los estudiantes también arranquen bien o, digamos, tengan buenas bases para presentar sus trabajos? Correcto, sí, digamos que cuando es maestría, lo chévere es que sí se ve que desde el comienzo tú tienes que tener al menos una idea base para saber qué vas a hacer en esos 2 años de maestría. Y por lo general desde el segundo semestre ya se empieza a ver investigación, ya empiezas a trabajar en tu texto, de modo que tienes el tiempo para pensar, para hablar con el docente o tutor que te corresponda y funcionará mucho mejor el proceso que cuando se hace en los últimos 2 semestres de un pregrado, cuando ya también el estudiante tiene un montón de carga con las otras materias y no le queda tiempo suficiente de sentarse a reflexionar sobre cómo se hace una tesis. Sí, normalmente eso es, pues, o sea, creería yo que eso es lo que pasa, ¿verdad? Que las personas a final, lo que tú dices, ya terminan sus materias, sus prácticas profesionales y el último paso es la tesis para poderse graduar y ya no hay tiempo y sí o sí la hacen, por decirlo de alguna manera, de afán a las carreras y volvemos a lo que mencionaste anteriormente. Dentro de su pensamiento está solo graduarse y lo necesito para eso, pero no lo pueden ver de otra forma como lo planteaste de generar conocimiento, experiencia y ese tipo de cosas. Exacto, sí. Si quieres recibir más contenido como este, suscríbete a mi canal y activa la campanita. Comparte esta información. Volviendo al tema de la tesis, ¿qué elementos la componen? ¿Cuál es la estructura que tiene este tipo de texto? Bueno, por lo general eso depende del formato que te pida la universidad, pero casi siempre las tesis tienen pues una parte inicial que tiene la portada, los agradecimientos y el índice. Ahí
una persona reconoce, bueno, a qué universidad es el autor, cuál es el autor, en qué año se escribió ese documento. Y con el índice, pues se sabe básicamente de qué se trata la tesis. Eso es muy importante tanto para un lector externo como para el mismo corrector cuando se enfrenta a estos documentos, porque ya uno sabe pues a qué se va a tener al corregir este texto, cuántos capítulos tiene, cuántas páginas tiene, etcétera. También se tiene un resumen, que es como la presentación, la página de presentación de una tesis, porque allí se explica pues cuál es el objetivo del proyecto, qué metodología se utilizó, cuáles son los resultados. Básicamente eso se explica en un párrafo muy corto. Y luego viene ya una introducción donde ya se puede escribir un poco más larguito de qué se trata pues el tema de investigación que ha elegido la persona, cuál es el enfoque que tiene ese tema, qué problema se detectó sobre ese tema, cuáles son los objetivos de su trabajo y al final casi siempre aparece la estructura del texto. Entonces se explica, bueno, este texto tiene 3 capítulos, el capítulo 1 trata sobre esto, el 2 sobre esto y el 3 tiene los resultados, digamos. Luego viene la parte que me asusta mucho a los tesistas, que es el marco teórico. El marco teórico es clave, yo creo, porque a partir de ahí tú puedes reflexionar mucho sobre tu problema y empezar a dialogar con lo que ya existe en la teoría, ¿no? Esa es la idea también que el tesista proponga. El marco teórico pues reúne toda la teoría y los conceptos que son importantes para tu propuesta de tesis, Porque dices básicamente. que te asusta o que le asusta a los tesistas. Porque suele ser una parte exhaustiva, hay que leer mucho, es donde por lo general se presenta la mayor cantidad de plagio, Ok. porque ahí es donde pones todas las citas de teorías, de conceptos, etcétera. Entonces, ahí está como la parte difícil del marco teórico. Ujú. Y porque exige bastante tiempo. Si quieres hacer una buena tesis, tienes que dedicarles un tiempo considerable a ese marco porque es tu base. No puedes tú hacer una propuesta sobre algo que seguramente ya otros han manejado sin tener un conocimiento claro sobre los antecedentes, sobre todo lo que hay alrededor de ese tema, básicamente. Listo. Bueno, luego está la metodología. Básicamente ahí se explica pues cuáles son los procedimientos o los métodos que se usan para darle solución a tu problema, para hacer tu investigación. Un ejemplo muy sencillo es que si usaste entrevistas, pues ahí es donde comentas por qué elegiste usar entrevistas, a quiénes entrevistaste, de cuántas personas es tu muestra, o si haces encuestas, y así cualquier método que hayas elegido se explica en esa parte. Al final están los resultados, que es donde el tesista pues básicamente explica qué encontró. Si es una encuesta, por lo general ahí se van a encontrar gráficos o figuras donde el tesista va a explicar pues, los porcentajes de las respuestas y ese tipo de cosas. En la discusión ya hay más interpretación de parte del tesista porque ella tiene que tomar los resultados en esa parte y decir, bueno, esto puede significar tal cosa o puede significar tal otra. Y también ahí suele pasar que los tesistas retoman lo que han puesto en el marco teórico de otros autores para generar como un diálogo entre lo que es su investigación y la investigación de los demás, para hacer como un comparativo. Suele ser lo que más se encuentra en esa parte. Al final, pues ya están las conclusiones, que es en donde pues el tesista retoma lo que planteó inicialmente, pueden ser hipótesis o puede ser el objetivo de su trabajo, y a partir de ahí le cuenta al lector, pues, a qué resultado llegó, qué cosas encontró gracias a su proceso de investigación. Y al final, pues, tenemos las famosas referencias, que es, pues, un listado, por lo general está solo el listado normal, en orden alfabético de los autores, o a veces las universidades piden un formato especial, entonces como clasificar las fuentes impresas o los libros, y aparte poner las fuentes encontradas en internet, fuentes electrónicas, eso depende también del formato de la universidad. Y por último, los anexos.
que es en donde tú pones como los documentos que usaste en la práctica de, de la investigación. Digamos, si hiciste entrevistas, pones ahí el documento en el que le pediste autorización a la persona entrevistada para publicar sus respuestas o, bueno, todo tipo de documento que uses en la práctica de la investigación o para llegar a tus resultados es lo que se utiliza, lo que se pone usualmente en los anexos. Y también es común a lo largo de la tesis encontrar referencias a los anexos como una especie de sustento para demostrar algo, ¿sí? Por ejemplo, en una frase tú llegas a una conclusión y dices, al final, esto se puede ver en el anexo tal o se evidencia gracias al anexo tal. Excelente, excelente resumen, muy general, ¿no? Porque cada elemento se debe profundizar de otra manera, pero en resumen, esto es como el esqueleto, es lo que sí o sí se debe tener en cuenta al momento de presentar una tesis. Tú mencionas que en ocasiones, bueno, depende de la universidad en la que uno esté. Digamos, aparte de esto que tú mencionaste, ¿qué otras cosas se pueden agregar dependiendo de la universidad? O sea, ¿qué otras cosas pueden presentarse? Bueno, los índices a veces piden el índice de tablas, el índice de figuras, entonces el corrector tiene que hacer un trabajo juicioso de insertar cada tabla, insertar cada figura para que al final te quede bien organizado tu índice. También está el índice de anexos, todo con el propósito de que al comienzo del texto tú ya tengas una idea de todo lo que va a contener esa tesis, todo el material que te puede ofrecer. También muchas veces en vez de marco teórico está el marco conceptual. Eso depende también, es como de la carrera, más que todo del enfoque que tiene la investigación y de las elecciones que haga el tesista. Em, y eso sería. Pues creo que no hay otras partes que sean particular de de las universidades, a menos que se trate como del orden. Algunas exigen un orden diferente o exigen una extensión o explican para esa universidad qué tiene que ir en la introducción, qué tiene que ir en la parte de los anexos, qué tiene que ir en el marco metodológico, etcétera. Algunas universidades sí son muy específicas en esas cosas, pero en general todas esas partes que hemos mencionado y que hemos explicado brevemente aluden a lo mismo y aplican igual para la mayoría. Listo, entonces te voy a pedir un favor. Si por favor me resumes solo los conceptos entonces de que debe tener una tesis. Solo, si me nombras otra vez, por favor, los conceptos. Introducción, en orden. La portada, Ujú. los agradecimientos, el índice, que por lo general tiene también índice de figuras, índice de tablas e índice de anexos, si tu tesis tiene esas partes. El resumen, que es lo primero que va a aparecer. La introducción, el marco teórico, el marco metodológico, metodología, los resultados, la discusión de esos resultados, las conclusiones, las referencias y los anexos. La función del corrector de estilo en estos elementos, ¿cuál crees tú que es como la que tú detectas donde hay más problemas, donde los estudiantes cometen tal vez más errores o ya sea por falta de conocimiento o porque, no sé, porque no redactan de una muy buena manera? ¿Qué es lo que detecta el corrector de estilo? ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan? Bueno, como había insinuado hace un rato, en el marco teórico sobre todo es donde más aparece plagio. E inclusive a veces en la metodología, porque los tesistas suelen definir, bueno, escogí el enfoque cualitativo y este enfoque se trata de tal y tal cosa, entonces ahí a veces cometen plagio también. Ese es el mayor problema al que se enfrenta cualquier corrector eh, al, al trabajar con textos académicos. También la repetición de ideas.
Muchas veces los tesistas no se organizan bien a la hora de escribir, entonces encuentras la misma idea varias veces o encuentras vacíos como partes que no se entienden bien, que quedan desconectadas de lo que sigue. Sí, el vínculo entre párrafos muchas veces no funciona muy bien, entonces hay que estar muy atento no solamente a lo que es la ortografía, que es, digamos, algo casi automático, que hace un corrector, tú vas leyendo y de una vez falta algo y lo vas poniendo, sino al tema de la sintaxis y de la coherencia, que es una de las cosas en las que más fallan. Pero Ujú. por lo general en lo que es la metodología, cuando cuentan qué hicieron, cómo lo hicieron y los resultados, casi siempre eso se le fluye muy bien a los tesistas, tal vez porque lo vivieron, entonces lo pueden contar mucho más Mucho fácil más fácil. que cuando tienen que citar a un montón de autores y además reflexionar sobre lo que esos autores dicen, es por lo general esa parte cuesta mucho más. ¿Qué estrategias se pueden utilizar o sea, para que en una tesis no haya plagio? Y además, si te pregunto que para que queden bien aplicadas las normas APA y para que también las citas y las referencias queden bien construidas. ¿Tú qué opinas desde tu conocimiento y tu trayectoria? ¿Cómo evitar este tipo de fallos y cómo aplicarlas de la mejor forma? Bueno, yo creo que ahí hay que partir de algo esencial y es el derecho de autor. Si tú como persona, como estudiante, como profesor, como investigador eres consciente de que las ideas de los otros valen mucho y merecen ser reconocidas con el nombre de su autor, no vas a tener problemas de plagio. Básicamente quisiera como hacer esa invitación en este espacio porque el plagio surge sobre todo porque la persona no le da la importancia suficiente a lo que otro ya dijo y a la idea que el otro ya materializó a través de la escritura. Por eso encontramos muchas tesis en las que hay párrafos enteros plagiados sin ninguna referencia al autor y en los que uno descubre el plagio a veces porque no es el estilo del tesista o Mm. porque de verdad es demasiado evidente que esa idea es de otra persona. Entonces, si nosotros antes de hacer una tesis nos decimos, bueno, yo voy a proponer aquí unas ideas también mías y para eso necesito dialogar o citar a otros autores que han hablado sobre el mismo tema, de modo que lo primero que voy a tener en cuenta es que esa persona merece respeto, su idea merece respeto y yo voy a tener en cuenta de dónde saqué su información para que me quede bien citado en mi tesis. Primero, por respetar el derecho de autor. Segundo, por evitar el problema más grave que tienen los tesistas, que es el tema del porcentaje de plagio. Todas las universidades revisan qué porcentaje de plagio tiene una tesis y si es mayor, creo que al 30% no te la aceptan. Tienes que volver a revisar, citar correctamente y hasta que eso baje de ahí, no te la van a revisar, no te la van a aceptar. Entonces, lo primero es eso, respetar siempre las ideas de los otros y en la medida en que lo hagas, claramente vas a guardar el enlace de donde sacaste la información o el título del libro, lo vas a anotar ahí al lado del párrafo, o bueno, cualquier información sobre la fuente la vas a tener ahí. Si digamos la persona no es muy hábil para insertar la cita, que son las cosas que hacemos los correctores, ¿no? Que es insertar la cita y después insertar su lista de referencias. Lo que nos ayuda mucho como correctores es que pongan el enlace o el autor y el año. Ya a partir de eso nosotros buscamos, nos cercioramos de que esa sea la fuente y la citamos bien gracias a las herramientas que ofrece Word, ¿no? Que son bastante sencillas de usar. Pues ahí insertamos la cita y todo queda bien. Es muy de mucha ayuda que de verdad cuando se use un concepto de otra persona o se cite algo, se guarde de una vez en el momento en que se escribe la fuente con alguna palabra clave o algo así. Ese es como mi consejo principal. También hay que ser muy consciente de la diferencia entre cita textual y parafraseo. Ese es otro problema porque a veces los tesistas creen que parafrasear es solamente cambiar una sola palabrita de la misma frase textual
y ya queda bien. Y resulta que no. Ese es uno de los asuntos que más genera plagio en esos programas que examinan el plagio. Es de lo que más ¿Cuál es arroja porcentaje de plagio. Dime. cuál es la principal diferencia de cita textual a parafraseo? Para que las personas les quede como esa idea clara. Bueno, la cita textual es copiar literalmente todas las palabras que dijo el autor o una parte, ¿sí? Se puede omitir parte de esa cita textual si no es de utilidad para el argumento que estás planteando, con el paréntesis y los tres puntitos adentro. Y el parafraseo es explicar con mis palabras la misma idea que tuvo otro autor. Entonces, ahí ya implica cambiar la frase, transformarla, aunque se conserve la misma idea. No es copiar literalmente, es que casi siempre el parafraseo se entiende como si fuera una cita textual con un par de detalles cambiados. Y no es así, es explicarlo con mis palabras, con mi estilo de escritura, la idea que otro tuvo. Es bastante sencillo si uno lo piensa porque tú puedes decir, no sé, digamos, el armario es útil para guardar discos, libros, ropa, etcétera. Esa misma idea la puedes decir con otras palabras. De Ujú. eso se trata el parafraseo, de utilizar sinónimos, utilizar otra expresión para apelar a la misma idea sobre cuál es la función de un armario, digamos. Totalmente de acuerdo y muchas gracias por la aclaración y pues ojalá las personas que nos vean tengan en cuenta esto porque digamos escuchando todo lo que nos has comentado hasta el momento podemos decir que el problema más grande y más grueso de todo esto para presentar una tesis es el plagio y muchas personas caen en ese error, ya sea por, no sé, por falta de interés o porque no son cuidadosos al momento de releer su texto o porque creen que por cambiar una o dos letras ya le cambia el sentido a la frase o a lo que se quiera decir, pero como tú lo has planteado, esto pues puede tener grandes consecuencias, desde el hecho de que te rechacen la tesis, no te puedas graduar, otra vez volver a leerla toda, de pronto se aplazan 4 o 5 meses o no sé cuánto tiempo más y tienes que esperar más tiempo para graduarte. Bueno, eso trae consecuencias importantes para si las personas no tienen en cuenta esto. De pronto dentro de tu experiencia, no sé, has conocido alguna o algunas personas que, o sea, se les puede llegar a rechazar muchas veces la tesis por este tipo de problemas, ¿sí? Sí, claro. Muchas veces, pues en la empresa donde yo trabajé pasaba mucho eso. Digamos, se revisaba el texto, se le enviaba al cliente y después al rato volvía a las semanas y nos decía, no, el tutor me dijo que todavía tiene mucho plagio, que esto está mal citado, que encontró esta cita en tal página de internet, que la ponga bien. Entonces, sí, a pesar de que se corrige, a veces todavía quedan cositas que son plagiadas y que muy hábilmente los tutores detectan. Entonces, sí, sí es algo sobre lo que se enfocan mucho tanto el tutor como los jurados. ¿Qué consejos les darías tú a las personas que quieran hacer una tesis? Ya has mencionado algunos, pero digámoslo como recapitulando esta charla, ¿cuáles crees tú que son esos puntos clave para que desde el momento en que decidan hacer una tesis, seleccionen bien el tema, seleccionen bien un tutor, tengan en cuenta la estructura que tú mencionaste y bueno, de pronto otras recomendaciones para tener en cuenta? Bueno, sí, lo que mencionas es mi primera recomendación justamente, pensar muy bien en el tema. Tomarse todo el tiempo que sea posible para pensar en ese tema es fundamental porque realmente yo soy de las personas que tiende a pensar que la tesis es como un compromiso, casi como una especie de matrimonio. Vas a estar mucho tiempo con ese trabajo, vas a pasar noches trasnochándote por ese trabajo, lo vas a dar todo por eso. Entonces, en la medida en que tú escojas un tema que de verdad te guste,
que sientes que te va a aportar como persona y como profesional, que sientes que le va a servir también a otros y que de verdad te mueva a actuar y a hacer algo, en esa medida vas a sacar una buena tesis, digamos. Eso es lo fundamental para empezar. Segundo, cuando ya tengas el tema o mientras lo estás escogiendo, hay que preguntarse si es viable irse por ese camino. A veces los tesistas se emocionan mucho con el tema de la tesis y quieren abarcar demasiadas cosas que para el tiempo que se tiene no es posible hacerlo. Entonces siempre hay que pensar de forma práctica. Bueno, si estoy en un pregrado, no tengo que formular la gran tesis que va a sorprender a toda la academia, pues, sino que tengo que ser pragmático y pensar en que tengo poco tiempo. Tengo ciertas herramientas que ya el pregrado me dio, pues todavía no soy un gran especialista, pero voy a ser un profesional, entonces hay que saberse medir con eso, no abarcar tanto, a veces en la medida en que se abarca menos, se puede profundizar más. Esa es como la clave. También ya cuando uno está escribiendo, sea una tesis, sea una reseña, sea un artículo, sea lo que sea, siempre hay que dejar descansar los textos. Porque lo que pasa es que leemos mucho y repetimos los párrafos y ya como que uno no ve los errores, no ve qué es lo que hace falta, no ve qué se puede complementar. Entonces hay que dejar descansar un poco los textos y bueno, ojalá acudir a un corrector, que es lo mejor, ¿no? Porque es el que tiene la mirada fresca en cuanto a tu tesis y te va a aportar muchas cosas que tal vez tú no has detectado de tantas veces que lo has leído. Bueno, otro tema que me parece muy importante para tener una tesis bien escrita y para tener un proceso enriquecedor como profesional es acudir a buenas fuentes. Si tú acudes a buenas fuentes, aprendes, nutres tu texto, eh, encuentras nuevas reflexiones y cosas importantes que te van a ayudar a entender el problema que estás trabajando y además te muestras como un profesional serio, como una persona que sabe encontrar justamente buenas fuentes, que sí, básicamente que es hábil para detectar en dónde está la información valiosa para su problema, porque a veces pasa mucho que por hacer la tesis rápido y por salir rápido del asunto, la gente acude mucho a Internet. Ujú. Y resulta que Internet pues es una herramienta muy valiosa, claro, y hay unas plataformas con artículos investigativos muy buenos y hay bastante material, pero resulta que a veces se van es por el lado de las páginas que te explican el concepto rápido y que no son fuentes de calidad, ¿sí? No hay una reflexión allí detrás, son personas que muchas veces tú copian literalmente la definición de qué es el marco teórico y la pegan. Y encuentras 20 veces en internet, en 20 páginas diferentes, la Lo misma mismo. frase sobre marco teórico. Entonces, lo que yo recomiendo es que siempre se acuda a libros, artículos de investigación y sí, a toda fuente de calidad. No digo que Internet no sea un buen espacio para buscar, claro que lo es, pero hay que saber hacerlo y hay que pensar en que de verdad eso habla mucho de uno como investigador, hay que asumirse como investigador y hay que buscar las fuentes que sean útiles, que de verdad uno diga, bueno, esta persona se ve que estudió ese tema y es bueno que yo la referencie en mi texto porque es un conocedor del asunto, es un especialista. No voy a citar a un bloguero de pronto que no sabe mucho del tema y que copió y pegó una frase de otra página. Mi última pregunta, tú lo mencionaste ahorita y es la figura del corrector de texto, del corrector de estilo. Por qué es importante, o sea, recapitulando y como para cerrar, eh, qué le aporta el corrector de estilo a un estudiante que tenga dudas cuando vaya a seleccionar su tema y su tesis? ¿Por qué es importante como hacer ese énfasis nuevamente de qué le aporta el corrector de estilo? ¿Por qué es importante? Eh, y qué beneficios va a tener el estudiante si considera tener la ayuda de un profesional de este campo? Bueno, más que todo el corrector entra a desempeñar un papel importante en este tipo de casos, es cuando ya el tesista tiene la tesis en borrador.
Por lo general, los correctores no hacemos presencia cuando el tesista está eligiendo el tema o eligiendo el enfoque metodológico de su investigación, no. Casi siempre eso pasas con el tutor o incluso lo hace solo el tesista. Entonces, nosotros entramos cuando aparece el borrador y lo que aportamos es una mirada fresca, como te decía, una mirada que está atenta, que a veces, ojalá en lo posible, pues también conoce de ese tema, también es de esa misma carrera, entonces te puede aportar no solamente unas correcciones de forma, de ortografía, de sintaxis, sino también te puede dar sugerencias sobre lo que has propuesto, ¿no? Eso también depende, pues, de qué tan abierto esté el tesista a ese tipo de sugerencias o de comentarios. Em, También el tesista no suele tener mucho tiempo ni conocimiento sobre el formato, cómo manejar Word, cómo insertar las referencias, cómo poner bien el formato de los párrafos, que es algo por lo que molestan bastante en las universidades, que todo quede unificado, que todo quede bien presentado de acuerdo con las medidas que ellos proponen o con las de las normas APA, que son las más comunes. Entonces, lo que nosotros aportamos es una revisión muy exhaustiva de la presentación del texto en cuanto a forma y en cuanto a contenido. Ok, Eso sería. eso sería. Listo. Bueno, Jamie, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por compartir tus conocimientos, tu experiencia. Realmente, pues, considero que esta entrevista, estos conocimientos que tú nos acabas de compartir, pues realmente son importantes, bastante importantes para que las personas lo tengan en cuenta. Estoy seguro y más, tú me lo puedes corroborar de que pues muchas personas, muchos estudiantes no tienen en cuenta esto, de pronto lo escuchan, se los comentan, lo ven en las clases, en las universidades, pero realmente cuando van a presentar sus escritos, pues uno detecta esas fallas que puede que uno las repita y la repita, pero se evidencian mucho. Y pues la idea es que las personas pues tomen conciencia y en este caso con estos conocimientos que tú nos compartes pues los puedan mejorar, los puedan profundizar y si por alguna razón no tienen como esas ideas o se les dificulta, pues puedan acudir a un tercero, una persona que les pueda ayudar a mejorar mucho la presentación de sus textos y bueno, que a futuro pues logren sus objetivos, ya sean graduarse o formarse como investigadores o aportarles conocimiento a futuras generaciones y pues lo más importante que aprendan de cuáles son las principales bases para presentar una tesis, que pues es el tema del que hemos hablado durante esta mañana. Te agradezco nuevamente por tu espacio, por tu tiempo, por compartir tus conocimientos. Eso es algo muy valioso que no todas las personas están dispuestas a hacerlo y pues espero que a todas las personas que nos vayan a ver les hayan servido de alguna manera y que lo puedan aportar en su día a día. Muchas gracias, Jamie, por compartir tus conocimientos. Bueno, Jair, gracias a ti, gracias por crear este espacio. Realmente, como tú dices, a pesar de que algunos de estos temas se repiten mucho tanto en la universidad como en otros espacios académicos, sí hace falta hacer énfasis en ellos. Y pues invitamos a todos los tesistas a que de verdad asuman una nueva actitud con las tesis, a que le pierdan un poco el miedo a este tipo de procesos investigativos, de verdad que son muy enriquecedores para las personas y como profesionales, y siempre hay que estar abiertos y dispuestos a compartir nuestros conocimientos con los demás y a aplicar lo que sabemos en distintos contextos. Entonces, muchas gracias. Si quieres conocer más de nuestra invitada del día de hoy, no dejes de ver este video. Si las personas quieren saber un poco más de ti en redes sociales, ¿de qué manera te pueden encontrar? ¿En qué redes te pueden buscar? Bueno, en LinkedIn me pueden encontrar como Jamie Cardoso. Ahí está mi número de contacto, en mi correo, por si necesitan alguna vez de mi asesoría. Y en Instagram como @JamieCCP.